interesaba especialmente trabajar con mi cuerpo, o sea, simplemente. Pero cuando empecé a preguntar a la gente, cuando empecé a hacer mi trabajo fotográfico, o sea, sobre el rostro de una mujer, etc., pues entonces empecé a preguntar a todo el mundo, es que me dejaste que saque una foto. Hoy, yo quería hacer en esa época, que no era yo solo, que eran los años 60 y 70, o sea, donde el movimiento feminista empezaba, y sobre todo el mundial, etc., y yo quería hacer un trabajo sobre todas las partes de un cuerpo femenino, como el mío. Pero no quería forzosamente que fuera el mío. Entonces empecé a preguntar. Y la gente me decía, oye, ¿qué vas a hacer? Pues mira, lo voy a cortar, voy a coser, Ay, pues mira, si no te importa, si no encuentras a nadie, una manera gentil, amable de decirlo, no, si no encuentras a nadie, pues si encuentras a otro, tal. Y un día la revelación, dije, pero ¿por qué no lo hago con mi propio cuerpo? Y entonces empecé a hacer este trabajo con mi propio cuerpo que permite todas las lecturas. Permite la lectura narcisista, o sea, que yo soy una narcisa, que estoy mirando todo el día mi ombligo y que hago este trabajo, todas las interpretaciones psicoanalíticas posibles, sobre todo cuando se sabe que yo tengo una hermana gemela, o sea, de capella, o sea, lo que sea, y todas las interpretaciones feministas, que son las que más me gustan, pero bueno, que las que muchos no tienen en cuenta. Entonces, yo hacía performance, como sabéis, desde los años 60, desde el 67, y en un momento determinado decidí hacer como un resumen de las performances, de las acciones que yo hacía y que tenía pensadas, y unas que había hecho y otras que no había hecho. Y es esta primera vídeo que vais a ver, la del 75. Es una vídeo, como es muy vieja, porque en la época el vídeo existía muy poco en Europa, no todavía, y entonces la vídeo se ve muy mal, pero se ve lo suficiente, y incluso se ha estado restaurada últimamente, no por mí, sino por el Centro Cultural de Juventud, que la ha restaurado, pero hay momentos que se ve cruzado. Entonces, o sea, esta es la serie de performance que me interesaba en la. O sea, yo performance, y para mí lo más importante de la performance es hacer lo menos posible. O sea, como decía esta mañana hablando con la gente, si yo puedo hacer un gesto, no hago dos. O sea, nunca soy una persona que trabaja muy minimalista. O sea, lo que me interesa es poder decir lo que yo quiero decir, suponiendo que quiero decir algo, con los mismos elementos posibles. Y entonces, cuando yo empiezo a trabajar con la performance, lo primero que hago es eliminar. O sea, elimino todo lo que me parece que es decoración, que no es necesario. O sea, yo tengo la idea y mi primera reacción inmediatamente es: esto no es necesario, esto tampoco. Y luego, como yo normalmente cuando pienso una acción, la escribo y hago dibujos, esto me ayuda mucho para conceptualizar las cosas de una manera muy clara, y cuando haces los dibujos te das cuenta inmediatamente qué es lo que está de sobra, y entonces se elimina. Las performances mías que a mí más me interesan son justamente las que no necesito nada más que el cuerpo. Lo que pasa